Héctor Salvatierra trabajaba en silencio. El sonido metálico le era familiar. Cada herramienta estaba en su lugar, cada gesto medido. El motor abierto frente a él era extensión de su control. Nada fallaba cuando él estaba a cargo. Laura Beltrán observaba a distancia. No interrumpía, no opinaba. Su presencia no era apoyo, era contexto. Héctor ajustó una pieza, luego otra. Todo parecía bajo control. Eso lo tranquilizaba. El campo alrededor estaba quieto, demasiado quieto. Héctor encendió el motor. Esperó la respuesta habitual. El sonido no fue el mismo. Algo, apenas perceptible, no encajó. Héctor Salvatierra apagó el motor. Escuchó el silencio posterior. No era normal. Revisó la pieza otra vez. Ajustó un tornillo mínimo. Encendió de nuevo. El sonido regresó, pero no limpio. Héctor frunció el ceño, no por duda, por molestia. Laura Beltrán no se movió, seguía observando. Ese detalle pesó más que el fallo. Héctor trabajó más rápido, como si el tiempo pudiera corregir errores. El motor respondió a medias, suficiente para seguir, insuficiente para cerrar. Héctor respiró hondo. Esto se resuelve, pensó, siempre se resolvía. Miró de reojo a Laura Beltrán. No buscaba aprobación, buscaba no necesitarla. El campo seguía quieto, el motor no. Y por primera vez en mucho tiempo, Héctor Salvatierra sintió que el control no era absoluto. Héctor Salvatierra volvió a inclinarse sobre el motor. No levantó la vista. La falla era menor, eso se decía, un ajuste fino, una tolerancia mínima, nada que no hubiera visto antes. Trabajó con precisión, sin prisa, sin torpeza. Cada movimiento buscaba restaurar una certeza conocida. Laura Beltrán cruzó los brazos, no por juicio, por espera. Ese gesto no pasó desapercibido. Héctor apretó una pieza más, demasiado. El sonido cambió, no falló del todo, pero ya no engañaba. Héctor se quedó quieto, escuchando. El problema ya no era técnico, era evidente. No levantó la cabeza, no explicó nada. Laura Beltrán tampoco habló. El silencio se instaló, no incómodo, revelador. Por primera vez, Héctor Salvatierra entendió algo simple. No todo fallo se corrige, insistiendo, y no toda calma es control real. Héctor Salvatierra se apartó un paso, se limpió las manos despacio. El gesto era automático, la pausa no. Miró el motor abierto, luego el suelo. No buscaba la causa, buscaba recuperar dominio. Laura Beltrán cambió de postura. No avanzó, no retrocedió, eso fue suficiente. Héctor volvió a inclinarse, revisó conexiones, revisó piezas ya revisadas. El motor respondió igual, ni mejor, ni peor. Ese empate lo irritó. El campo seguía en silencio. El día avanzaba, nada externo apuraba, eso hacía todo más visible. Héctor encendió otra vez, escuchó. No era un desastre, pero tampoco era correcto. Apagó, respiró hondo. Por primera vez no supo qué hacer después. No porque no hubiera opciones, porque ninguna garantizaba control. Laura Beltrán lo observó con atención nueva. No técnica, humana. El fallo había abierto algo, no en el motor, en Héctor Salvatierra. Héctor Salvatierra cerró el capó, no con fuerza, con decisión contenida. Ese gesto marcó un límite. No era rendición, era pausa obligada. El motor quedó en silencio, expuesto. Laura Beltrán dio un paso adelante. Solo uno. No habló. Héctor Salvatierra levantó la vista. Por primera vez desde el fallo. No buscó ayuda, buscó reacción. Laura Beltrán sostuvo la mirada, sin juicio, sin alivio. Eso incomodó más que una crítica. Héctor Salvatierra entendió algo incómodo. El problema ya no era arreglar, era decidir cómo seguir. Miró el motor otra vez, luego el campo. Todo seguía en calma, pero el control había dejado de ser automático, y esa pérdida mínima, casi invisible, acababa de iniciar algo que no se resolvería con herramientas. Héctor Salvatierra volvió a abrir el capó. No por insistir, por no saber quedarse quieto, tocó una manguera. Luego otra. Buscaba una señal clara, algo externo.
El motor no la dio. Laura Beltrán se apoyó en la baranda. El gesto era cómodo, demasiado cómodo. Eso molestó a Héctor, sin motivo técnico. La calma ajena hace visible la inseguridad propia. Héctor ajustó una última vez, con cuidado. Encendió, el sonido fue estable, por segundos. Luego volvió la irregularidad, no peor, pero definitiva. Héctor apagó, esta vez sin frustración. Respiró. El fallo ya no lo desafiaba, lo estaba delimitando. Laura Beltrán habló por primera vez. ¿Seguimos o paramos? La pregunta no era técnica. Héctor Salvatierra lo entendió de inmediato. Miró sus manos, luego el motor, luego a Laura Beltrán. No respondió aún, pero por primera vez no pensó en resolver, pensó en admitir. Y esa diferencia mínima cerró el primer acto real de la historia que empezaba. Héctor Salvatierra no respondió de inmediato. La pregunta seguía suspendida. ¿Seguimos o paramos? No era una invitación, era un límite. Héctor se apoyó en el chasis, sintió el metal frío. El motor ya no exigía acción, exigía criterio. Laura Beltrán esperó, no insistió. Eso volvió la decisión completamente suya. Héctor miró el campo, la línea del cierre, la distancia, todo estaba quieto. Entendió algo incómodo. El problema no iba a empeorar si se detenía, pero su imagen sí. La idea apareció clara y dolió. Parar significaba aceptar que no dominaba todo. Seguir significaba simular control. Héctor Salvatierra soltó el capó, no con alivio, con responsabilidad. Paramos, dijo al fin. Laura Beltrán asintió. Sin sorpresa, ese gesto confirmó algo. La prueba no estaba en el motor, nunca lo estuvo. Héctor Salvatierra apagó las luces del taller. No había resuelto nada, había elegido cómo no mentirse. Y esa elección, pequeña pero definitiva, cerró la calma inicial con una grieta real. El silencio posterior fue distinto, no tenso, definitivo. Héctor Salvatierra guardó herramientas, una por una. El orden seguía intacto, la certeza no. Laura Beltrán caminó hacia la salida, no miró atrás. Eso también fue una señal. Héctor cerró el portón, el sonido resonó más de lo esperado. Se quedó quieto un segundo. No había fallo visible, pero algo había cambiado. La calma inicial ya no era refugio, era antesala. Héctor entendió que el día no había terminado ahí, solo había empezado desde otro lugar. Y esa conciencia nueva, incómoda pero clara, dejó el control en pausa para dar paso a la historia real que venía. Héctor Salvatierra salió al exterior. El aire era frío, constante. Respiró despacio, no para calmarse, para medirse. El campo seguía igual. Eso ya no tranquilizaba. Laura Beltrán se detuvo a unos metros, no se acercó. Respetar distancia también comunica. Héctor apoyó las manos en la cerca, miró el horizonte, pensó en cuántas veces confundió control con valor. El fallo había sido pequeño, casi invisible, la reacción no. Laura Beltrán habló sin girarse, no te observaba por el motor. Héctor levantó la cabeza, te observaba por lo que haces cuando deja de obedecer. La frase no fue acusación, fue espejo. Héctor Salvatierra no respondió, no porque no pudiera, porque no hacía falta. La verdad ya estaba completa. El día cerró sin reparación, sin aplausos, pero con algo nuevo, una grieta honesta donde antes solo había superficie pulida. Y en esa grieta, silenciosa y real, la historia encontró su punto de partida. Laura Beltrán no volvió a mirar el motor, miró a Héctor Salvatierra. Eso fue peor. Héctor notó la diferencia. El silencio tenía dirección. Caminó hacia la mesa, se sentó, nunca se sentaba ahí. El cuerpo buscaba descanso, la mente defensa. Laura Beltrán se mantuvo de pie. No evaluaba el objeto, evaluaba la reacción. Héctor Salvatierra habló sin mirar. Puedo arreglarlo. No era una promesa, era una necesidad. Laura Beltrán no respondió. Ese vacío hizo que la frase pesara más. El motor seguía abierto, intacto. El fallo no había empeorado, pero la incomodidad sí. Héctor Salvatierra se inclinó hacia adelante.
Apoyó los codos en las rodillas. Ese gesto no era técnico, era defensivo. Laura Beltrán seguía de pie. La distancia se volvió evidente, no por espacio, por postura. Héctor habló otra vez. No es grave. La frase buscaba cerrar algo. Laura Beltrán ladeó la cabeza. No discutió, esperó. El motor seguía ahí, abierto, expuesto. Héctor Salvatierra evitó mirarlo. Sabía que funcionaba a medias, sabía que insistir era posible. Eso antes bastaba, ahora no. Laura Beltrán dio un paso, solo uno, no hacia el motor, hacia Héctor. Elías Moreno, no. Héctor Salvatierra sintió la corrección interna. No estaba siendo evaluado por su trabajo, estaba siendo evaluado por su reacción. Héctor se enderezó, no por orgullo, por necesidad. ¿Te incomoda esperar?, preguntó. Laura Beltrán respondió sin dureza. Me incomoda que no sepas qué hacer cuando no funciona. La frase no acusaba, delimitaba. Héctor Salvatierra apretó las manos. El fallo persistía, pero ya no en el motor, persistía en el lugar exacto, donde el control empieza a doler. Héctor Salvatierra sostuvo la mirada. No respondió de inmediato. Pensó en explicar, pensó en justificar, pensó en volver al motor. Nada de eso resolvía lo que estaba ocurriendo. Laura Beltrán esperó. No presionó. El tiempo empezó a trabajar en contra de Héctor. La pausa se alargó. Héctor habló al fin. Siempre termina funcionando. La frase sonó conocida, demasiado. Laura Beltrán no negó, tampoco confirmó. Se sentó frente a él. Ese cambio alteró el equilibrio. Héctor notó la cercanía, no física, emocional. No estoy dudando de tu capacidad, dijo Laura Beltrán. Estoy mirando qué haces con la duda. Héctor Salvatierra tragó saliva. Nunca había pensado en esa diferencia. El motor seguía abierto. El problema también. Héctor se levantó. Caminó hacia la mesa. Tomó una herramienta. La dejó. No era el momento. Volvió a sentarse. No me gusta parar, dijo. Laura Beltrán asintió. Se nota. Héctor apoyó las manos sobre los muslos. El gesto era tenso. Siempre sigo, dijo. Eso te ha servido, respondió Laura. Hasta ahora, la frase no fue amenaza, fue constatación. Héctor Salvatierra miró el suelo. El silencio volvió, no incómodo, productivo. Héctor entendió algo esencial. Insistir le daba identidad, parar se la quitaba, o eso creía. Laura Beltrán habló de nuevo. No te estoy pidiendo que abandones, te estoy preguntando si sabes esperar. La palabra quedó flotando, esperar. Héctor la rechazó mentalmente. Esperar siempre había sido perder tiempo. Ahora no estaba seguro. Miró el motor, miró las manos. La falla seguía igual. No peor, no mejor, exactamente igual. Ese detalle cambió todo. No había urgencia externa, solo interna. Héctor respiró hondo. No sé quedarme quieto, admitió. Laura Beltrán no sonrió. Eso ya lo sé. Lo que no sé es si sabes decidir cuando nadie te empuja. Héctor levantó la cabeza. La pregunta lo desarmó, no porque fuera injusta, porque era precisa. El motor podía esperar, la decisión no. Héctor Salvatierra cerró los ojos. Un segundo. Cuando los abrió, el campo seguía igual. Laura Beltrán también. Nada había cambiado, excepto la presión. Ahora estaba dentro. Y el fallo, persistente y silencioso, había dejado claro que la siguiente elección no sería técnica, sería personal. Héctor Salvatierra se levantó despacio, no para huir, para no quedarse atrapado. Caminó unos pasos, se detuvo, el espacio era amplio, la incomodidad también. Laura Beltrán no lo siguió. Eso fue deliberado. Héctor habló sin girarse. Cuando algo no funciona, lo arreglo. Laura respondió con calma. Cuando algo no funciona, a veces se escucha. La frase no discutía método, cuestionaba reflejo. Héctor cerró los puños. Escuchar no era su fuerte. Había aprendido a hacer, a resolver, a entregar resultados. Esperar siempre había sido un lujo ajeno. Se volvió hacia el motor. Lo miró con distancia nueva. No tocó nada. Laura Beltrán observó ese gesto. No dijo nada. El silencio volvió a crecer. Héctor respiró hondo. Si paro ahora,
dijo. Pierdo ritmo. Laura asintió. Si sigues ahora, respondió. Pierdes criterio. La simetría lo desconcertó. No esperaba réplica, esperaba oposición. Héctor se sentó otra vez. El cuerpo pedía pausa, la cabeza permiso. Nunca pensé que esperar fuera una decisión. Laura Beltrán sostuvo la mirada. Lo es cuando podrías seguir sin que nadie te detenga. Héctor bajó la vista. Esa era la trampa. Nadie lo estaba frenando. Nadie lo estaba evaluando en voz alta. La presión era muda. El motor seguía igual. El fallo también. Héctor notó algo distinto. No sentía urgencia por arreglar. Sentía urgencia por demostrarse. Eso lo incomodó. Siempre había creído que el trabajo hablaba solo. Ahora entendía que también gritaba. Laura Beltrán habló de nuevo. No te miro para juzgar. Héctor alzó la cabeza. Te miro para entender cómo decides cuando nadie te pide nada. La frase se instaló. Héctor pensó en todas las veces que decidió con ruido alrededor. Clientes, plazos, expectativas. Aquí no había nada de eso, solo un motor imperfecto y una mirada atenta. Héctor se apoyó en el respaldo. No sé qué esperas que haga. Laura Beltrán negó despacio. No espero nada. Eso fue lo más difícil de aceptar. Héctor entendió que no había respuesta correcta, solo una coherente. Miró el motor una vez más, luego a Laura. El fallo persistía, pero ya no dictaba el ritmo. La incomodidad había cambiado de lugar. Ahora no estaba en la máquina, estaba en la elección que aún no había hecho. Y esa elección, silenciosa y expuesta, estaba empezando a definirlo más que cualquier arreglo anterior. Héctor Salvatierra volvió al motor, no por urgencia, por costumbre. La pausa había dejado huella, revisó lo evidente, luego lo invisible, nada cambiaba. Laura Beltrán observó sin moverse, ahora miraba las manos. Héctor ajustó una pieza conocida, después otra. Insistir era familiar, tranquilizaba. El motor respondió igual. Eso lo irritó, no por el fallo, por la repetición. Héctor respiró hondo, apretó los dientes, pensó en avanzar, pensó en forzar. La tentación era clara, resolver aunque no fuera correcto. Laura Beltrán dio un paso atrás, no se acercó. Eso fue un mensaje. Héctor lo sintió. Insistir ya no era técnica, era defensa. Y la defensa, cuando se prolonga, siempre termina revelando un error humano. Héctor Salvatierra trabajó más rápido, no mejor, el ritmo aumentó, la precisión no, la herramienta volvió a su mano, luego a la mesa. El gesto se repitió. Laura Beltrán siguió las manos, no el motor. Ahí estaba el cambio. Héctor ajustó sin mirar del todo, confiaba en memoria. Eso antes funcionaba, ahora no. El motor respondió igual, ni peor, ni mejor. Ese empate volvió a tensarlo. Héctor cambió de estrategia, no de intención. Probó un ajuste lateral, luego otro. Nada se rompió, nada se resolvió. La insistencia empezaba a dejar rastro, no en la máquina, en el cuerpo, los hombros rígidos, la mandíbula cerrada. Laura Beltrán dio otro paso atrás, aumentó la distancia. Ese gesto fue claro, no era apoyo, era advertencia. Héctor no la miró. Sabía que si lo hacía perdería impulso. Siguió. El motor encendió. Sonó estable un instante. Héctor sonrió. La sonrisa duró poco. El sonido volvió irregular. La sonrisa desapareció. Héctor apagó de golpe. Golpeó la mesa. Una vez, el ruido fue seco. Laura Beltrán levantó la vista. No reaccionó. Eso agravó el gesto. Héctor respiró hondo, demasiado rápido. No estaba molesto con la máquina. Estaba molesto consigo. Había forzado. No el motor, el proceso. Ese era el error humano. Confundir avance con presión. Héctor se quedó quieto. Las manos suspendidas. El silencio volvió, más pesado. Laura Beltrán habló despacio. Ahora sí estás interfiriendo. Héctor cerró los ojos. Lo sabía. Insistir había cruzado una línea, no técnica, ética. No había escuchado, había empujado. El motor seguía abierto, más vulnerable que antes, no por daño, por intervención innecesaria.
Héctor dio un paso atrás, luego otro. El espacio se reordenó. Miró el motor desde lejos, como si no fuera suyo. Laura Beltrán no se acercó. Esperó. Héctor habló sin fuerza. Me precipité. La admisión fue pequeña, pero exacta. Laura Beltrán asintió. Eso ya es algo. Héctor entendió el punto. El error no fue fallar. Fue insistir sin criterio. La tensión no venía del fallo. Venía de no querer aceptar que la pausa también es parte del trabajo. Héctor Salvatierra apoyó las manos en los bolsillos. No sabía qué hacer después, pero sabía que no repetir. Y esa conciencia nueva, incómoda y precisa, dejó claro que el problema ya no era el motor. Era cómo insistía cuando el control empezaba a desaparecer. Héctor Salvatierra permaneció de pie, las manos quietas. Ese silencio no era descanso, era evaluación tardía. Miró el motor sin acercarse, como si pudiera escucharlo mejor desde lejos. Laura Beltrán no rompió la pausa, sabía cuándo no hacerlo. El campo seguía inmóvil, el tiempo también. Héctor pensó en retomar, en corregir el último ajuste. La idea volvió automática. Insistir era su idioma, pero algo había cambiado. La memoria muscular ya no le daba seguridad. Cada gesto pedía permiso. Eso lo incomodó. Siempre había confiado en hacer primero y pensar después. Ahora el orden se invertía. Héctor dio un paso hacia el motor. Se detuvo. Ese freno mínimo fue nuevo. Laura Beltrán lo notó. No sonrió, no celebró, dejó que ocurriera. Héctor habló sin mirarla. Si sigo, lo fuerzo. La frase no pedía respuesta, pedía confirmación interna. Laura Beltrán respondió igual. Si paras, te expones. La simetría volvió a incomodarlo. Exponerse no era su fuerte. Había aprendido a protegerse con resultados. Cuando el resultado fallaba, la protección caía. Héctor se sentó, otra vez. Ese gesto ya no era defensivo, era estratégico. Pensó en todas las veces que insistió hasta ganar. Pensó en las veces que ganó perdiendo algo. El motor seguía igual. No había empeorado, no había mejorado. La insistencia no lo había dañado, pero había dañado el criterio. Héctor lo entendió tarde. Laura Beltrán habló de nuevo. No te equivocas por insistir. Héctor levantó la cabeza. Te equivocas cuando confundes insistir con escuchar. La frase fue directa. Héctor asintió lento. Nunca había aprendido a escuchar máquinas. Aprendió a dominarlas. El matiz era sutil y definitivo. Se levantó otra vez. No tocó nada. Recorrió el motor con la mirada, como si fuera ajeno. Eso le dio perspectiva. Vio el ajuste forzado. Vio la corrección redundante. Vio el error humano. No fue torpeza, fue ansiedad. La ansiedad por cerrar. Laura Beltrán dio un paso adelante. Solo uno. Ahora sí miró el motor. No dijo nada. Ese gesto selló algo. No estaba interviniendo. Estaba acompañando el reconocimiento. Héctor habló bajo. Si sigo ahora, me miento. La frase salió clara. Laura Beltrán asintió. Si paras ahora, te responsabilizas. Héctor respiró hondo. Parar ya no era derrota. Era elección consciente. Miró las herramientas, las guardó despacio. Cada movimiento tenía peso nuevo. El motor quedó abierto, sin solución. Eso antes era inaceptable. Ahora era honesto. Héctor se apoyó en la mesa. Cerró los ojos un segundo. Sintió cansancio real, no físico, moral. Laura Beltrán habló una última vez. Insistir te ha traído hasta aquí. Héctor abrió los ojos, pero no te llevará a donde quieres ir. La frase no fue cierre, fue transición. Héctor entendió que el error humano no estaba en el ajuste, estaba en la incapacidad de cambiar de modo cuando el contexto lo pedía. El motor no exigía más manos, exigía criterio, y el criterio no se fabrica insistiendo, se construye aceptando límites. Héctor dio un paso atrás, luego otro. La distancia le dio claridad, no resolvió nada, pero dejó de empeorarlo. Eso por primera vez fue suficiente. Laura Beltrán observó el resultado, no técnico, humano. La insistencia había cedido, y en ese espacio nuevo, inestable pero honesto, el error humano quedó expuesto, no como fallo,
como aprendizaje forzado. El motor seguía abierto, Héctor también. Héctor Salvatierra se quedó solo con el motor, no por elección, por consecuencia. Laura Beltrán se había apartado. No lejos, lo suficiente. Esa distancia tenía intención. El taller respiraba distinto, sin manos en movimiento, sin ruido útil. Héctor miró el motor abierto. No vio piezas, vio tiempo detenido. La pausa ya no protegía, exponía. Héctor sintió algo nuevo, no frustración, vergüenza. No por fallar, por haber forzado. La idea regresó, la más peligrosa, cerrar como sea, cerrar para recuperar imagen. Héctor se acercó, tocó una pieza mínima, nada cambió. Miró hacia donde estaba Laura Beltrán. Ella no miraba. Eso lo dejó sin coartadas. Héctor entendió el punto. Nadie iba a rescatar la escena. La decisión sería visible. Respiró hondo. Podía esperar, pero no quiso. Podía admitir, pero dolía. Eligió un atajo, un ajuste pequeño, discreto. No resolvía la causa, maquillaba el síntoma. El motor encendió, sonó estable. Héctor sostuvo la respiración. El sonido duró, un poco más, suficiente para parecer correcto. Héctor cerró el capó. No celebró. Buscó a Laura Beltrán. Ella volvió la mirada. No preguntó. Escuchó. El sonido no engañó. Héctor lo supo antes que ella hablara. Ese ajuste no era solución, era exposición. Laura Beltrán se acercó despacio. Miró el capó cerrado. ¿Eso es todo?, preguntó. La pregunta no atacaba, pedía coherencia. Héctor dudó un segundo. Sí, dijo. La palabra pesó, más que cualquier herramienta. Laura Beltrán asintió, sin reproche, dio un paso atrás. Ese gesto fue definitivo. Héctor sintió el golpe interno. No lo había visto venir. No hubo discusión, no hubo corrección, solo retirada. La retirada era el juicio. Héctor apagó el motor. El silencio volvió, esta vez distinto. El error no estaba en la máquina, estaba en la decisión. Héctor lo entendió tarde. El ajuste había sido humano, no técnico. Había elegido verse competente, antes que ser responsable. Laura Beltrán habló sin dureza. No necesitaba cerrar. Héctor no respondió. No tenía defensa. La exposición ya era total. Había quedado claro que prefería parecer resuelto antes que admitir límite. Ese descubrimiento dolió, más que el fallo inicial. Héctor se sentó, no por cansancio, por aceptación. Miró el suelo, entendió algo incómodo. La autosuficiencia también miente. Cuando se usa para evitar quedar expuesto. Laura Beltrán no insistió. Había visto suficiente. Dijo una sola frase. Lo que haces cuando nadie te exige, dice más que lo que haces bajo presión. Héctor levantó la vista. La frase se quedó, no como acusación, como registro. El motor seguía sin solución real. Héctor también. La decisión mal tomada no había roto nada, pero había mostrado todo. La vulnerabilidad ya no estaba oculta. Había quedado expuesta en el gesto mínimo de cerrar antes de tiempo. Y esa exposición, silenciosa y clara, cerró el bloque con una certeza incómoda. La prueba ya no era técnica, era moral. Héctor Salvatierra permaneció sentado, no buscó consuelo, buscó aire. El taller seguía en silencio, un silencio distinto, más directo. El motor cerrado parecía intacto, la decisión no. Héctor pensó en volver a abrir, en deshacer el atajo. La idea llegó tarde. El daño no era mecánico, era narrativo. Había contado una historia falsa, breve, convincente. Había dicho que estaba resuelto. Laura Beltrán no lo contradijo. Eso fue peor. La ausencia de corrección dejó el peso completo sobre Héctor. Se levantó despacio, no para arreglar, para enfrentar. Caminó hasta el motor, apoyó la mano en el capó, no lo abrió. Aceptar también es no tocar. Laura Beltrán habló desde atrás. Si lo vuelves a abrir ahora, dijo. ¿Para quién es? La pregunta no buscaba respuesta inmediata. Héctor no se giró. Pensó en la imagen, pensó en el cierre,
Pensó en no quedar expuesto. Eso ya había ocurrido. No supe parar, dijo al fin. La frase no explicaba. Asumía. Laura Beltrán asintió. Eso es distinto a no saber arreglar. Héctor tragó saliva. La distinción lo atravesó. Había confundido valor con resultado. Había confundido responsabilidad con apariencia. El motor seguía igual. No había empeorado. Eso evidenciaba algo más. La urgencia había sido interna. Héctor se apoyó en la mesa. Siempre cierro, dijo. Laura Beltrán respondió sin dureza. Cerrar no siempre es terminar. A veces es tapar. La frase quedó suspendida. Héctor no discutió. Sabía que era cierta. Pensó en otras veces, en otros cierres, situaciones resueltas a medias, ajustes que pasaron. Nunca habían fallado de inmediato. Fallaban después. La conciencia llegó completa. Laura Beltrán se acercó, no al motor, a Héctor. No te observo para medir destreza. Héctor levantó la vista. Te observo para ver qué haces cuando no puedes sostener la imagen que construiste. Héctor cerró los ojos. La imagen había sido su refugio. Resolver rápido, no dudar, no parar. Eso le había dado respeto. También lo había aislado. El taller parecía más grande, o él más pequeño. No supe quedarme expuesto, dijo Héctor. Laura Beltrán no negó. Eso se aprende. La frase no prometía facilidad, prometía proceso. Héctor respiró hondo, miró el motor, luego el suelo. No voy a tocarlo hoy, dijo. Laura Beltrán asintió. Eso no repara nada. Héctor aceptó, pero evita mentirte. Ese era el punto. No mentirse. La exposición ya no era externa, era interna. Héctor entendió que la decisión mal tomada no había sido el ajuste, había sido elegir proteger su imagen en lugar de proteger el proceso. Laura Beltrán dio un paso atrás, no para retirarse, para devolverle espacio. Héctor se quedó solo con la consecuencia. El motor seguiría fallando, pero ahora el fallo no lo definiría. Lo definiría qué haría después de haber quedado expuesto. La vulnerabilidad no se cerró, se quedó abierta, como el motor debió quedar, sin maquillaje, sin atajos, y esa apertura, incómoda pero honesta, terminó de quebrar la ilusión de control. El bloque no cerró con solución, cerró con verdad, y la verdad, una vez visible, ya no admite reparaciones rápidas. Héctor Salvatierra salió del taller. No escapó, necesitó perspectiva. El aire exterior no alivió, aclaró. Miró el campo, las líneas rectas, la calma ordenada. Todo parecía en su sitio. Él no. Laura Beltrán permaneció dentro. No lo siguió. Esa separación fue deliberada. Héctor apoyó las manos en la baranda, sintió la madera áspera, pensó en la palabra exposición, no como vergüenza, como desnudez funcional. Había quedado visible donde antes solo había eficacia. Eso dolía más que un fallo evidente. Recordó otras veces, otros cierres rápidos, momentos en los que eligió parecer firme antes que admitir duda. Nunca había consecuencias inmediatas. Las consecuencias llegaban después. Hoy habían llegado antes. Héctor regresó al taller, despacio, no con intención de arreglar, con intención de sostener. Laura Beltrán levantó la mirada. No dijo nada. Ese silencio ya no juzgaba, registraba. Héctor habló sin rodeos. Lo cerré para protegerme. La frase fue limpia, no técnica, humana. Laura Beltrán asintió. Eso también es información. Héctor entendió el alcance. La decisión mal tomada no lo descalificaba. Lo ubicaba, el motor seguía cerrado. No lo abrió. Se sentó frente a él, como quien acepta que no siempre se actúa. A veces se espera. Laura Beltrán habló con precisión. La exposición no es fallar. Héctor levantó la vista. Es quedarte cuando no tienes respuesta. Esa definición cambió algo. Héctor respiró hondo. Nunca se había quedado. Siempre avanzó. Siempre cerró. Hoy había intentado cerrar y había fallado. Ese fallo lo había dejado sin reflejos conocidos. Eso era aprendizaje, no elegante, no rápido, pero real.
Héctor apoyó las manos en las piernas. No voy a justificarlo, dijo. Laura Beltrán asintió. Eso también es nuevo. El taller volvió a respirar, no por ruido, por honestidad. El motor ya no exigía nada. La exigencia era interna. Héctor pensó en la siguiente acción. No hoy, no ahora. Pensó en mañana. La idea de continuar, sin cerrar, le resultó extraña, pero no amenazante. Laura Beltrán dio un paso hacia la salida. No se iba. Marcaba transición. Mañana veremos, dijo. No fue promesa, fue marco. Héctor asintió. El día había terminado, no con solución, con registro. Ese registro era más pesado que cualquier arreglo pendiente. El motor quedaría así, abierto por dentro, cerrado por fuera. Héctor entendió el símbolo. Cerrar no siempre es terminar. A veces es esconder, y hoy había aprendido a no esconderse. La exposición no lo había destruido, lo había detenido en el punto exacto donde debía mirarse. Ese punto no era cómodo, pero era necesario. El taller quedó en silencio, no como antes, un silencio nuevo, sin urgencia, sin teatro, solo consecuencia, y en esa consecuencia Héctor Salvatierra supo que la siguiente decisión, la que aún no tomaba, iba a definirlo más que cualquier ajuste previo. El taller amaneció igual. Eso fue lo primero que notó Héctor Salvatierra. La luz entraba del mismo modo. El polvo seguía en el aire. Nada había cambiado. Él sí. Entró sin herramientas, sin prisa. El motor seguía ahí, cerrado por fuera, abierto por dentro. Laura Beltrán no estaba. Ese detalle pesó más que cualquier presencia. El silencio ya no era pausa, era consecuencia. Héctor se acercó al motor. No lo tocó. Escuchó. No el sonido mecánico, el propio. La tentación volvió. Abrir, corregir, cerrar bien esta vez, borrar el error humano. La idea duró poco. Ya no podía fingir que no sabía lo que había hecho. El silencio lo sabía. Héctor se sentó. Miró el suelo. Nunca le había gustado quedarse sin hacer. Hacerlo protegía. Ahora no había acción que tapara la decisión anterior. Laura Beltrán entró minutos después. No saludó, no explicó. Se detuvo a distancia. Ese espacio era deliberado. Héctor levantó la vista. No hice lo correcto, dijo. La frase salió limpia. Laura Beltrán asintió. Lo sé. No hubo reproche. Eso lo hizo más pesado. Héctor continuó. No fue por el motor, fue por mí. Laura Beltrán no interrumpió. Héctor respiró hondo. No quise quedar expuesto. La admisión se quedó flotando. Laura Beltrán habló despacio. El silencio es parte de la prueba. Héctor la miró. El silencio no era castigo, era espejo. Héctor entendió algo incómodo. Mientras más hablaba, más claro veía. El motor ya no importaba. Lo que pesaba era la elección previa. Héctor bajó la mirada. Siempre pensé que equivocarse era no saber. Laura Beltrán negó despacio. Equivocarse es saber y elegir mal igual. La frase fue directa, no dura, exacta. Héctor asintió. Eso había hecho. El silencio volvió, pero distinto. No acusaba, acompañaba. Héctor sintió algo nuevo, no alivio, responsabilidad. No podía delegarla, no podía taparla, tenía que sostenerla. Laura Beltrán habló otra vez. El silencio pesa cuando intentas llenarlo. Héctor entendió el punto. Había querido llenarlo con un cierre falso. Eso lo había empeorado todo. El motor seguía igual, no peor, no mejor. Ese equilibrio lo desarmó. Nada lo obligaba a decidir rápido, solo su miedo. Héctor se levantó. No fue al motor, fue a la puerta, la abrió, dejó entrar aire. Laura Beltrán observó. Ese gesto era pequeño, pero honesto. Héctor volvió a sentarse. No voy a tocarlo hoy, dijo. Laura Beltrán asintió. Eso no repara nada. Héctor respondió, pero evita repetir el error. El silencio volvió por última vez. Ya no pesaba igual. No era vacío, era espacio ganado. Héctor entendió algo esencial. El silencio no exige acción, exige coherencia.
y la coherencia cuando falta hace ruido incluso sin palabras. El punto de quiebre no fue gritar, fue quedarse con la incomodidad, sin cerrarla, sin maquillarla. Héctor miró el motor una vez más. No como problema, como recordatorio. El silencio había hecho su trabajo, ahora le tocaba a él. Héctor Salvatierra permaneció sentado, no por cansancio, por decisión. El taller seguía callado. Un silencio sin amenaza. Laura Beltrán no habló, tampoco se fue. Esa permanencia tenía peso propio. Héctor respiró despacio, midió el impulso, quiso explicar. No lo hizo. Hablar habría sido otro intento de cerrar. El silencio le devolvía cada gesto anterior. El atajo, la mentira breve, la retirada posterior, todo seguía ahí. Laura Beltrán cruzó los brazos, no como defensa, como marco. Héctor entendió algo nuevo. El silencio no presiona, delimita. La incomodidad creció, no dolía, ordenaba. Héctor pensó en abrir el motor, no para arreglar, para expiar. La idea no prosperó, expiar no repara. Se levantó, caminó lento, se detuvo frente al capó, no lo abrió, apoyó la mano, el metal estaba frío, imparcial. Laura Beltrán habló por primera vez. Si lo abres ahora, ¿para qué sería? Héctor respondió sin mirar. Para sentir que hice algo. La admisión cayó limpia. Laura Beltrán asintió. Eso no siempre ayuda. Héctor retiró la mano. Se sentó de nuevo. El silencio volvió. Esta vez no buscó llenarlo. Dejó que pasara. El tiempo se volvió visible. No corría, no apuraba. Héctor sintió vergüenza tardía, no por el error, por haber creído que podía esconderlo. Laura Beltrán habló con precisión. El silencio pesa, cuando hay algo que sostener. Héctor levantó la vista. No cuando hay algo que ocultar. La distinción fue clara. Héctor entendió que había querido ocultar. No a Laura, a sí mismo. El motor seguía intacto. La integridad, no. Laura Beltrán dio un paso atrás. No se retiraba. Le devolvía espacio. Héctor agradeció ese gesto sin decirlo. Respiró hondo. No voy a justificarlo. Laura Beltrán asintió. Eso evita otro ruido. Héctor sintió alivio leve, no por absolución, por claridad. El silencio ya no exigía explicación. Exigía coherencia futura. Héctor pensó en mañana, no en arreglar, en cómo volver. Volver sin cerrar en falso. Laura Beltrán habló otra vez. El silencio no termina hoy. Héctor la miró. Se aprende a llevar. La frase no prometía facilidad, prometía continuidad. Héctor aceptó, no con palabras, con postura. Se quedó quieto. El taller parecía más grande, no por espacio, por responsabilidad. Héctor entendió el quiebre, no fue el error, fue sostener el silencio, sin convertirlo en atajo. Laura Beltrán caminó hacia la puerta, se detuvo. Mañana veremos. No fue consuelo, fue marco. Héctor asintió. El silencio volvió a quedar, no como carga, como tarea pendiente. Héctor miró el motor, no como problema, como límite recordado. El silencio había pesado, ahora ordenaba, y ese orden nuevo, incómodo pero firme, preparaba el punto exacto, donde algo tendría que romperse para avanzar de verdad. El día avanzó sin señales externas, no hubo llamadas, no hubo interrupciones. Eso volvió el silencio más preciso. Héctor Salvatierra permaneció en el taller, no trabajó, tampoco se fue. Sostener la espera se volvió el trabajo. Laura Beltrán regresó más tarde, no para hablar, para confirmar algo. Héctor la miró entrar, no explicó, no pidió. Eso era nuevo. El motor seguía igual, el capó cerrado, la decisión anterior seguía vigente. Héctor pensó en lo fácil que habría sido abrir y cerrar de nuevo. Nadie lo habría impedido. Esa posibilidad pesaba más que cualquier prohibición. Laura Beltrán se detuvo a la misma distancia de antes. No avanzó. Ese detalle confirmó algo. La prueba no había terminado. Héctor respiró profundo. No voy a tocarlo, dijo. No como promesa, como límite. Laura Beltrán asintió. Eso no arregla nada. Héctor respondió despacio. Pero tampoco empeora.
La frase quedó suspendida. Ambos entendieron el punto. No todo avance es visible. El silencio volvió a expandirse. Héctor sintió el impulso de hablar, de explicar el contexto, de contar su historia. Se contuvo. Eso también era parte del quiebre. Siempre había hablado para cerrar. Ahora no cerraba nada. Laura Beltrán habló con cuidado. ¿Sabes qué pesa del silencio? Héctor negó. Que no te deja esconderte en lo que haces bien. La frase fue limpia. Héctor la aceptó sin defensa. Había vivido años escondido en competencia. Resolver era su refugio. Cuando no resolvía, quedaba él. Eso era lo que ahora pesaba. El taller parecía más frío, no por temperatura, por claridad. Héctor se sentó en el banco, pensó en otras situaciones, en otros cierres apresurados. Nunca se había quedado con la incomodidad. Siempre había salido corriendo, no hacia la siguiente tarea. Hoy no. Laura Beltrán dio un paso más cerca. No invadió, se quedó a distancia humana. No te estoy pidiendo nada, dijo. Héctor la miró. Lo sé, eso también era nuevo. El silencio ya no exigía reacción, exigía sostén interno. Héctor cerró los ojos. Un segundo. Aceptó algo incómodo. No sabía quién era cuando no estaba resolviendo. Esa ignorancia dolía, pero no lo rompía. Laura Beltrán habló otra vez. El quiebre no es fallar. Héctor levantó la vista. Es quedarte después de fallar sin convertirlo en excusa. La frase marcó el punto. Héctor entendió que el silencio había pesado porque quería huir de él. Ahora no. Ahora lo habitaba. El motor seguía intacto. No como pendiente técnica, como testigo. Laura Beltrán miró el reloj. Me voy. No era retirada, era respeto al proceso. Héctor asintió. Gracias por no llenarlo. Laura Beltrán respondió, sin girarse. Eso te tocaba a ti. La puerta se cerró. El silencio quedó, pero ya no aplastaba, ordenaba. Héctor Salvatierra se quedó solo, no con el motor, consigo. Ese fue el verdadero quiebre. No hubo grito, no hubo decisión final, solo una certeza nueva. No podía volver a cerrar en falso, porque ahora sabía cómo pesaba el silencio cuando se sostiene y no se evita. Y ese peso, por primera vez, no lo empujaba a actuar, lo obligaba a elegir desde un lugar que nunca había visitado. Ese lugar no tenía nombre, pero ya era irreversible. Héctor Salvatierra volvió al taller temprano, no para trabajar, para estar. La luz entraba suave, sin urgencia. El motor seguía igual, cerrado por fuera, honesto por dentro. Héctor se quedó de pie, las manos sueltas. Ese detalle importaba. Laura Beltrán aún no había llegado. La espera ya no incomodaba. Héctor respiró despacio, pensó en la palabra admitir, no como confesión, como postura. Admitir no era hablar, era dejar de defenderse. Héctor se sentó, miró el suelo, sintió algo distinto. No alivio pleno, pero sí orden. Laura Beltrán entró sin ruido, se detuvo a distancia. No miró el motor, miró a Héctor. Héctor levantó la vista. No lo cerré bien, dijo. La frase no buscaba perdón, buscaba alinearse. Laura Beltrán asintió. Lo vi. Héctor continuó. No fue por falta de habilidad, fue por miedo. Laura Beltrán no respondió enseguida. Dejó que el silencio acompañara la admisión. Héctor habló de nuevo. Quise proteger mi imagen. La frase salió clara, no tembló. Eso también era nuevo. Laura Beltrán dio un paso adelante, solo uno. Ese gesto marcó algo, no intervención, reconocimiento. Héctor siguió. Cuando no funcionó, insistí. Cuando insistir no bastó, maquillé. Cuando maquillé, me alejé. Laura Beltrán escuchó, no interrumpió. Héctor respiró hondo. No supe quedarme cuando no había solución. La frase cayó completa. Laura Beltrán respondió con precisión. Eso es admitir. Héctor la miró. No corregir, no cerrar, sostener lo que hay. Laura Beltrán asintió. Y aceptar que eso también habla de ti. Héctor sintió el alivio tenso. No por absolución, por coherencia recuperada. El motor seguía igual. No pedía manos, pedía criterio. Héctor se levantó, caminó hacia la mesa.
Guardó una herramienta, solo una. El gesto era simbólico, no iba a tocar nada. Laura Beltrán observó. Ese gesto también importaba. Héctor habló otra vez. No voy a arreglarlo hoy. Laura Beltrán asintió. Eso no es rendirse. Héctor respondió. Es responsabilizarme. El silencio volvió, no pesado. Afirmativo. Héctor sintió algo más, no orgullo, no derrota, alivio contenido, como cuando dejas de sostener una mentira. Laura Beltrán habló con cuidado. Admitir cambia el marco. Héctor levantó la vista. Ahora el siguiente paso no es técnico, es relacional. La frase quedó suspendida. Héctor entendió. Ya no se trataba del motor. Se trataba de cómo seguir después de haber quedado expuesto y haberlo sostenido. Laura Beltrán dio otro paso. Ahora sí miró el motor. No para evaluar, para cerrar el ciclo. No lo vamos a tocar hoy, dijo. Héctor asintió. Mañana veremos. La frase no prometía solución, prometía proceso. Héctor aceptó. No con palabras, con postura. El alivio seguía siendo tenso, pero era real. Había admitido, sin dramatizar, sin justificar. Eso lo había devuelto a un lugar reconocible, no de control, de responsabilidad. Laura Beltrán se quedó un momento más. No habló, no hacía falta. El taller respiraba distinto, no por ruido, por verdad sostenida. Héctor Salvatierra entendió algo esencial. Admitir no cierra. Abre un espacio donde el siguiente movimiento puede ser honesto. Ese espacio no era cómodo, pero ya no era frágil. Y en ese equilibrio nuevo, inestable pero firme, Elías, no, Héctor, sintió que podía seguir sin volver a mentirse. Eso era suficiente. Por ahora, Héctor Salvatierra permaneció de pie. No se movió hacia el motor. Ese gesto sostuvo la admisión. Laura Beltrán lo observó sin prisa. No buscaba detalles técnicos, buscaba consistencia. Héctor respiró hondo. Había dicho la verdad. Ahora debía sostenerla, no con palabras, con decisiones pequeñas. Miró el banco, se sentó. El cuerpo pidió descanso, la mente claridad. Laura Beltrán habló con calma. Cuando admites, cambias el contrato. Héctor levantó la vista. Antes te medías por cerrar, ahora te mides por no forzar. La frase se asentó. Héctor entendió el cambio. No había logro visible, había coherencia invisible. El motor seguía cerrado. No era problema, era recordatorio. Héctor habló despacio. Si mañana vuelvo a tocarlo, quiero hacerlo distinto. Laura Beltrán asintió. Eso implica aceptar que no todo se resuelve con la primera intención. Héctor sonrió apenas. Nunca me gustó volver. Laura Beltrán respondió sin dureza. A veces volver es la única forma de no repetir. El silencio regresó, no como prueba, como descanso. Héctor sintió el alivio tenso convertirse en algo más estable. No era calma, era suelo. Miró sus manos, estaban quietas. Eso ya era decisión. Laura Beltrán dio un paso atrás. No se retiró, dejó espacio operativo. Héctor entendió el mensaje. Admitir no te inmoviliza, te reubica. Pensó en el atajo del día anterior, en el cierre falso. No sintió culpa, sintió aprendizaje. Laura Beltrán habló otra vez. Lo difícil de admitir no es decirlo, es no desmentirte después con la siguiente acción. Héctor asintió. Eso dependía de él. Se levantó, caminó hasta la puerta, la abrió un poco. Entró aire, no buscaba huir, buscaba marcar límite. Volvió a sentarse. No voy a probar nada hoy, dijo. Laura Beltrán respondió. Eso confirma lo dicho. Héctor respiró con alivio contenido. No había aplausos, no había cierre, había alineación. El taller parecía distinto, no más limpio, más honesto. Laura Beltrán miró el reloj. Tengo que irme. La frase no sonó a retirada, sonó a consecuencia natural. Héctor la miró. Gracias por quedarte. Laura Beltrán respondió sin detenerse. Gracias por no correr. La puerta se cerró. Héctor quedó solo, no con el motor, con la admisión sostenida. Se sentó. No pensó en soluciones,
Pensó en continuidad. Mañana abriría el capó, no para cerrar rápido, para escuchar mejor. Esa intención cambió todo. Héctor entendió que admitir no había resuelto el problema, había resuelto su posición frente a él. Eso era suficiente para seguir, no como experto infalible, como responsable consciente. El alivio seguía siendo tenso, pero ahora tenía forma, y cuando algo tiene forma, puede sostenerse sin convertirse en atajo. Héctor apagó la luz del taller, no por terminar, por respetar el día. Mañana habría acción, hoy había admisión. Y esa diferencia, sutil pero decisiva, preparaba el momento en el que Laura Beltrán tendría que responder, no al motor, a la postura nueva que Héctor Salvatierra había decidido sostener. Laura Beltrán regresó al taller al día siguiente. No temprano, a tiempo. Héctor Salvatierra ya estaba ahí, no trabajando, preparado. El motor seguía cerrado. Nada había cambiado. Eso importaba. Laura Beltrán se detuvo en la entrada, miró el espacio, luego a Héctor. No preguntó por avances, eso fue el primer límite. Héctor habló primero, no lo toqué, la frase no pedía aprobación. Laura Beltrán asintió, lo sé. El silencio volvió, no pesado, delimitador. Héctor esperó, no explicó, no justificó. Laura Beltrán caminó despacio, se detuvo frente al motor, no lo abrió. Ese gesto cerró algo. Laura Beltrán habló con precisión. Cuando admites, no basta con decirlo. Héctor levantó la vista. Tienes que sostener las consecuencias. Héctor asintió. Eso era lo que estaba haciendo. Laura Beltrán continuó. El límite no es el motor. Héctor escuchó. El límite eres tú cuando eliges no forzar. La frase fue clara. No había negociación. Héctor respondió sin prisa. Puedo perder tiempo, no criterio. Laura Beltrán sostuvo la mirada. Perder tiempo no siempre es neutro. Héctor entendió la advertencia. El límite no era técnico, era relacional. Laura Beltrán dio un paso atrás. No se retiraba, marcaba distancia final. Héctor habló con cuidado. Si sigo así, puedo no resolverlo hoy. Laura Beltrán asintió. Y si no lo resuelves hoy, ¿quién eres mañana? La pregunta no atacaba, definía. Héctor respiró hondo. No soy el que cierra rápido. Laura Beltrán esperó. Soy el que no miente para cerrar. La frase quedó firme. Laura Beltrán asintió. Ese es el límite que necesitaba ver. Héctor sintió la claridad. No alivio, no triunfo, definición. Laura Beltrán habló una vez más. Si cruzas ese límite, no por error, sino por miedo, yo me voy. La frase fue directa, no amenazante. Héctor la recibió completa. Entendió el riesgo real. No perder el motor, perder el vínculo. Héctor respondió sin elevar la voz. No voy a cruzarlo. Laura Beltrán sostuvo el silencio. Ese silencio fue evaluación final. Héctor no se movió, no tocó nada. Laura Beltrán asintió por última vez. Entonces seguimos. La frase no prometía éxito, prometía continuidad condicionada. Héctor aceptó, no con palabras, con postura sostenida. Laura Beltrán se dirigió a la salida. Antes de irse, dijo algo más. El límite no te protege del fracaso. Héctor escuchó. Te protege de traicionarte. La puerta se cerró. Héctor quedó solo. No sintió vacío, sintió marco. El límite ya no era amenaza, era estructura. Héctor miró el motor, no como obstáculo, como frontera ética. Sabía lo que estaba en juego, no la solución, la coherencia. Y esa coherencia, una vez definida, no admitía atajos. El siguiente paso no sería fácil, pero ya era claro. Aceptar el límite significaba elegir quién sería aunque perdiera. Y por primera vez, Héctor Salvatierra estaba dispuesto a asumir ese riesgo. Héctor Salvatierra permaneció de pie, no avanzó hacia el motor. Ese gesto sostuvo el límite. El taller parecía más estrecho, no por espacio, por definición. Laura Beltrán ya no estaba, la advertencia sí. Héctor respiró despacio, no buscó alivio, buscó consistencia, pensó en la frase. Entonces seguimos. No era permiso, era condición. El límite no pedía perfección,
Pedía honestidad sostenida. Héctor miró las herramientas, no las tocó. Eso también era elección. El impulso volvió, breve, insistente, ajustar algo mínimo, probar, cerrar. La tentación no había desaparecido, eso lo tranquilizó. El límite no elimina impulsos, los ordena. Héctor se sentó, apoyó los codos en las rodillas, pensó en lo que perdería si cruzaba la línea, no solo a Laura, perdería coherencia recién lograda. Ese costo ya era claro. El motor seguía cerrado, el tiempo avanzaba, nada externo exigía acción. La exigencia era interna. Héctor entendió algo decisivo. El límite no acelera decisiones, las limpia. Volvió a ponerse de pie, caminó hasta la puerta, la abrió un poco, entró aire frío, no para escapar, para marcar transición. Volvió a su sitio. El límite seguía intacto. Héctor habló en voz baja. Si hoy no avanzo, no retrocedo. La frase no buscaba consuelo. Era marco operativo. Héctor pensó en mañana, no como promesa, como continuidad. La continuidad ahora tenía una regla clara, no mentirse. Ese principio era nuevo, no en teoría, en práctica. El taller se mantuvo en silencio. Héctor no lo llenó, dejó que el límite se asentara. Pensó en la relación, no como apoyo, como espejo. Laura Beltrán no pedía resultados, pedía postura. Eso era más exigente. Héctor se acercó al motor, se detuvo a un paso, no lo tocó, miró el capó, recordó el atajo, no con culpa, con precisión. Eso no vuelve a pasar, no como promesa externa, como decisión interna. Héctor se sentó otra vez. El cansancio apareció, no físico, moral. Sostener un límite cansa más que forzar una solución. Héctor aceptó ese cansancio, no intentó aliviarlo. El límite no se negocia. Cuando el cansancio aparece, se confirma. Héctor pensó en la frase final, aceptar o perder. Entendió el matiz. Aceptar no era ganar, perder no era fallar. El riesgo real era traicionarse. Eso ya no estaba dispuesto a hacer. El motor podía esperar, el límite no. Héctor cerró los ojos un segundo, no imaginó soluciones, imaginó coherencia sostenida. No era brillante, era firme. Eso bastaba. La tarde avanzó. Héctor no se movió, no por rigidez, por claridad. Cuando el sol empezó a bajar, Héctor entendió algo final. El límite no había llegado para cerrar la historia. Había llegado para permitir que continuara sin mentiras. Eso era perder algo, perder velocidad, perder imagen, pero era aceptar lo esencial, aceptar quién era, cuando nadie lo empujaba. El motor seguía igual, Héctor también, y esa estabilidad nueva, construida sobre un límite explícito, dejó claro que el siguiente paso no dependería del miedo, dependería de la coherencia. Y esa coherencia, una vez elegida, ya no admitía marcha atrás silenciosa. Héctor Salvatierra permaneció en el taller mientras el día avanzaba. No hizo ajustes, no tomó decisiones técnicas, sostuvo la postura. Ese esfuerzo era silencioso, pero exigente. La mente buscó salidas, justificaciones discretas. Nada prosperó. El límite seguía ahí, no como regla externa, como elección interna. Héctor caminó despacio, midió el espacio, se detuvo frente al motor. No lo tocó, miró el capó cerrado, recordó el atajo, no con culpa, con memoria precisa. La memoria sirve cuando no se usa para castigarse, sirve para no repetir. Héctor se sentó en el banco, apoyó las manos abiertas. Ese gesto importaba, no había puños cerrados. Pensó en la frase de Laura, si cruzas ese límite yo me voy. No era amenaza, era definición de condiciones. Héctor aceptó el marco, no intentó suavizarlo. Sabía que los límites claros evitan resentimientos futuros. La claridad siempre cobra algo, cobra ilusión de control. Héctor aceptó el costo. El motor podía esperar, la coherencia no. El impulso regresó. Ajustar algo mínimo, probar sin que se note. La tentación fue breve. Héctor la reconoció. Eso ya era avance. Antes no la veía, ahora sí. Se levantó, fue a la puerta, la abrió por completo.
Entró aire frío. El gesto marcó decisión. No iba a esconderse en el taller. Volvió a entrar. Cerró la puerta. No huía. Elegía quedarse con lo que había decidido. El taller parecía distinto, no más pequeño, más definido. Héctor respiró hondo. El cansancio volvió, no físico, ético. Sostener límites cansa de otra forma. Héctor no buscó alivio, buscó consistencia, se sentó otra vez, pensó en el futuro cercano, no en resultados, en procesos. El límite no resolvía nada, solo evitaba traiciones internas. Eso era suficiente. El motor seguía igual, no peor, no mejor. Ese equilibrio reforzó la decisión. Nada externo exigía acción. La exigencia era personal. Héctor entendió algo decisivo. El límite no te protege de equivocarte. Te protege de repetir la mentira. Eso cambió el peso del día. El tiempo avanzó sin ruido. Héctor no llenó el silencio, lo sostuvo. Sostener era ahora el trabajo. El sol bajó, las sombras se alargaron. Héctor no encendió luces, no era necesario. El límite seguía claro. Se levantó por última vez. Caminó hacia el motor. Se detuvo, no lo abrió. Dijo en voz baja, mañana. La palabra no prometía éxito, prometía coherencia sostenida. Héctor entendió que aceptar el límite no garantizaba continuidad del vínculo, solo la hacía posible. Ese riesgo era real, y estaba dispuesto a asumirlo. El motor podía fallar mañana, la relación también, pero no por engaño, por verdad sostenida. Héctor apagó la luz, no por cerrar, por respetar el final del día. El límite había sido aceptado, no como imposición, como elección consciente, y esa elección, costosa pero clara, había definido algo esencial. Héctor Salvatierra no era el que resolvía siempre, era el que no cruzaba ciertos límites, ni siquiera cuando nadie miraba. Ese criterio, una vez asumido, valía más que cualquier solución rápida. El taller quedó en silencio, no vacío, ordenado por una decisión que no necesitaba explicación. El siguiente paso llegaría, con consecuencias, pero llegaría desde un lugar que ya no admitía atajos. El día siguiente no trajo señales. Eso fue lo primero que notó Héctor Salvatierra. El taller abrió igual, la luz entró igual. Nada anunció desenlace. El motor seguía ahí, cerrado, esperando. Héctor no sintió prisa. Eso también era nuevo. Había pasado la prueba, no la técnica, la otra. Laura Beltrán no llegó temprano, ni tarde. Llegó cuando debía. Héctor la vio entrar. No se adelantó. No explicó nada. Ese gesto cerró algo. Laura Beltrán miró el motor, luego a Héctor. No preguntó. Héctor sostuvo la mirada. No lo toqué, dijo. Laura Beltrán asintió. Lo sé. El silencio volvió, no como prueba, como verificación. Laura Beltrán habló con calma. Después de una prueba, no siempre hay premio. Héctor lo entendió, no buscaba uno. Laura continuó. A veces solo hay claridad. Héctor asintió. Eso era suficiente. Laura Beltrán dio un paso atrás. No se iba, marcaba cierre. El motor ya no era centro. Había cumplido su función. Héctor habló sin tensión. Lo abriré cuando tenga algo que escuchar. Laura Beltrán sostuvo la frase. Eso no garantiza éxito. Héctor respondió. Garantiza honestidad. Laura Beltrán asintió. Entonces estamos después de la prueba. La frase no celebraba, ubicaba. Héctor entendió. No había vuelta atrás, no porque algo se hubiera roto, porque algo se había definido. El taller parecía distinto, no renovado, alineado. Laura Beltrán caminó hacia la puerta. Antes de salir, dijo algo más. La prueba no fue el motor. Héctor escuchó. Fue ver si sostienes una decisión cuando nadie te mira. Héctor respondió sin elevar la voz. Eso intento. Laura Beltrán asintió. Eso basta para seguir viendo. La puerta se cerró. Héctor quedó solo, no con la máquina, con la consecuencia. Miró el motor una última vez. No sintió desafío, sintió continuidad. Sabía que habría errores, sabía que volvería la tentación. Eso no lo asustó,
lo asustaba menos que volver a mentirse. Héctor se sentó, pensó en el tiempo perdido, en la imagen cedida, no los lamentó. Había ganado criterio, ese intercambio era justo. El taller siguió en silencio, no opresivo, disponible. Héctor entendió algo final. Después de una prueba, no se vuelve a antes, se avanza distinto, no mejor, más consciente. El motor se abriría, sí, pero desde otro lugar. No para cerrar rápido, para escuchar completo. Héctor apagó la luz, no por terminar, por respetar el cierre del día. La prueba había pasado, no con aplausos, con una línea clara que no necesitaba explicación. Y esa línea, invisible pero firme, quedaba ahora en manos del espectador. Porque después de la prueba, la pregunta no es ¿qué harías tú? Es ¿qué estás dispuesto a no volver a ser? Héctor Salvatierra permaneció en el taller cuando Laura Beltrán se fue, no para procesar palabras, para sostener decisiones. El motor seguía cerrado, eso ya no era tensión, era coherencia visible. Héctor caminó alrededor, no lo tocó, miró las herramientas, las dejó donde estaban. Ese orden ahora tenía sentido, antes era control, ahora era criterio. Se sentó en el banco, escuchó el lugar. No había sonidos urgentes, eso confirmó algo. El mundo no se caía porque él no interviniera. Esa idea lo acompañó. Héctor recordó el impulso, ajustar, cerrar. El impulso seguía ahí, no como mandato, como señal. La señal no pedía acción, pedía atención. Héctor respiró hondo. No voy a correr, dijo en voz baja. La frase no fue juramento, fue orientación. Pensó en las consecuencias, perder tiempo, perder imagen. Ganó otra cosa, no necesitar cerrar para sentirse válido. El motor se volvió símbolo, no de problema, de frontera. Héctor entendió que las fronteras claras no impiden avanzar, evitan desviarse. La tarde avanzó, sin novedades. Eso también era resultado. Héctor se levantó, fue a la puerta, la abrió, miró afuera. Nada exigía respuesta. Volvió a cerrar, no por aislamiento, por elección consciente. Se sentó de nuevo, pensó en mañana, no como promesa, como continuidad honesta. El motor se abriría, sí, pero no para probar, para escuchar. Esa diferencia cambiaba todo. Héctor sonrió apenas, no por alivio, por alineación interna. Había pasado la prueba que no se ve, la que no se certifica, la que se sostiene cuando nadie evalúa. El taller seguía en silencio. Ese silencio ya no pesaba, ordenaba. Héctor apagó una luz, luego otra, no por terminar, por cerrar el día sin cerrar el proceso. La noche cayó. Héctor salió, cerró la puerta, no miró atrás, no por huida, porque no hacía falta. El límite seguía ahí, no en el motor, en él. Y ese límite, una vez asumido, no se negocia con la prisa, se respeta con continuidad. Héctor caminó hacia casa, pensó en la pregunta final, no qué haría mañana, sino qué no volvería a hacer, no forzar, no maquillar, no cerrar por miedo. Esa lista era corta, pero suficiente. El motor volvería a fallar, o no. Eso ya no definía nada, definía la postura, y la postura es lo único que permanece después de la prueba. Héctor Salvatierra entendió algo definitivo. La prueba no termina cuando se va quien observa, termina cuando te quedas siendo el mismo sin necesidad de aplausos. Esa era la catarsis, no emoción, criterio sostenido. El taller quedó atrás, la decisión no. Y en ese arrastre silencioso, sin moraleja explícita, la historia se abría al lugar más incómodo, el del espectador, porque después de la prueba, la pregunta no se responde, se carga, y cada uno decide qué límite acepta, no volver a cruzar,